Profesora Candy Aide Guardia Paniura, compañeras y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. El tema de exposición de nuestro grupo son las competencias del área de personal social. Primeramente, quiero dar a conocer el nombre de cada uno y una de las integrantes que conformamos dicho grupo. Alejandro Paredes Claudia Joana, nuestra coordinadora del grupo. Apazahuanco John Plácido. Blancos Guamaní Elizabeth Loida. Calle Vilca Carla Sandra. Cornejo Chávez Maciel. Escalante Sánchez Janet. Molina Castro Lindsay. Mollizaca Parra Liliana. Pucho Guamán Ana Ruth y Rodríguez Caguana Livia Roxana. Como ya sabemos, las competencias del área de personal social son: construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y estas competencias van a permitir a los niños y niñas que se desarrollen y vinculen. Ahora vamos a profundizar más el desarrollo de cada una de estas competencias. Bien, empezaremos con la primera competencia. Construye su identidad. El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, ya sea histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, entre otras. Como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven, ya sea en la familia, en la escuela o en la comunidad. No se trata que los estudiantes construyan su identidad ideal, una identidad ideal, sino que cada estudiante pueda a su propio ritmo y criterio ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejantes a otros. En el nivel inicial, la competencia construye su identidad parte de la comprensión de los niños sobre el conocimiento de su propio cuerpo, sus gustos, preferencias y habilidades. En esta etapa, la familia es el principal espacio en el que se reciben los cuidados y la atención, en un marco de cariño, lo que permite la construcción de vínculos seguros. En la medida que estos vínculos estén bien establecidos, el niño será capaz de relacionarse con otros niños, maestra y otros adultos con mayor seguridad e iniciativa. En estas interacciones, el niño va construyendo su propia identidad, la visión de sí mismo, de los demás y del mundo, afirmándose como sujeto activo, con iniciativa, derechos y con competencias. Asimismo, va reconociendo sus emociones y aprendiendo a expresarlas de manera adecuada con la compañía del adulto. En ese sentido, esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. Se valora a sí mismo. Parte por reconocer las características, cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica, desarrollando un sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo. Autorregula sus emociones. Es reconocer y tomar conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada,
considerando su etapa de desarrollo, el contexto, los patrones culturales diversos y las consecuencias que éstas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le permite regular su comportamiento en favor de su bienestar y el de los demás. Ahora iremos con la segunda competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Es actuar en la sociedad, relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y responsabilidades. Implica una disposición a conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De alguna forma, supone tomar posición frente a aquellos asuntos que los involucran como ciudadanos y contribuir con la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. En el nivel inicial, esta competencia se entiende como la convivencia y la participación de los niños y niñas por propia iniciativa, es decir, como los niños y las niñas se relacionan con las personas y empiezan a interactuar entre pares y con otros adultos distintos a su familia en el primer espacio público, que es la escuela. Lo hacen a través del juego, la exploración y las actividades cotidianas que surgen en su convivencia. Además, en el acompañamiento del adulto, conocen los límites y las normas en la interacción necesarias para la interacción y la convivencia armónica. Por otro lado, inician su participación dando su opinión, buscando soluciones o tomando acción a partir de su propia iniciativa en asuntos comunes que afectan a todo el grupo y que le interesan. A continuación, se describen las capacidades que se combinan para el logro de la competencia en este nivel. Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos. Es establecer relaciones en las que se respetan las diferencias, se reconoce a todos como personas valiosas y se demuestra disposición a preocuparse por el otro y a enriquecerse mutuamente. Implica actuar frente a las distintas formas de discriminación por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras. Así como reflexionar sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. Construye y asume normas y leyes. Es producir, respetar y evaluar las normas en relación a los principios que los sustentan, así como cumplir con las leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia. Supone manejar información y conceptos relacionados con la convivencia, como la equidad, el respeto y la libertad, y hacer suyos los principios democráticos. La autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la étnica, la complejidad y lo público. Participa en acciones que promueven el bienestar común. Es proponer y gestionar iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de participación democrática. Particularmente,
El área de personal social pone en valor la interculturalidad al formar ciudadanos que reconozcan y valoren la diversidad de nuestro país y tengan interés por conocerla. Promueve el reconocimiento de las diferencias entre las personas y la búsqueda de alternativas para valorarlas en los espacios en los que los estudiantes se desenvuelven. Plantea el reto de superar la visión de la diversidad sociocultural como un problema, para construir juntos un proyecto colectivo de sociedad, en un marco de respeto a valores y normas consensuadas. Para lograrlo, el área contribuye al desarrollo de una actitud intercultural crítica. Por ejemplo, se promueve el conocimiento de la diversidad cultural de los niños del aula y de otras culturas. Igualmente, se respeta la lengua materna de las niñas y niños. ¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel de educación inicial? Las características propias de los niños y niñas hacen que el tratamiento curricular en este nivel educativo no recaiga todas las competencias que deben ser logradas por los estudiantes al final de la EBR, sino sobre aquellas que constituyen la base para el desarrollo y aprendizaje del niño y niña en el nivel de educación inicial y en sus aprendizajes futuros. En este sentido, las competencias que desarrollan los aspectos básicos de los estudiantes en los ciclos 1 y 2 son: construye su identidad y convive y participa democráticamente. Muy bien, ahora vamos a conocer los estándares de aprendizaje de la competencia construye su identidad. Vamos a conocer la descripción del nivel de competencia esperado al fin del ciclo 1 y ciclo 2. El ciclo 1 construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica con algunas de sus características físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y los miembros de su familia. Participa en sus cuidados personales y en las diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca y acepta el consuelo y compañía de su adulto significativo cuando se siente vulnerado e inseguro, así como cuando algunas de sus acciones afectan a otros. El ciclo 2 construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica en algunas de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. Se siente miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Practica hábitos saludables reconociendo que son importantes para él. Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar decisiones desde sus posibilidades y considerando a los demás. Expresa sus emociones e identifica el motivo que las originan. Busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre. Cuando el niño construye su capacidad, desarrolla las siguientes capacidades. Durante el ciclo 1 se valora a sí mismo, autorregula sus emociones. Y durante el ciclo 2 se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Cuando el niño construye su capacidad, se desarrolla las siguientes capacidades. Según el currículo nacional, el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar,
desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, ya sea mediante su historia, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras. Como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los de diversos contextos en los que se desenvuelven, ya sea en la familia, escuela y comunidad. No se trata de que los estudiantes construyan una identidad ideal, sino que cada estudiante pueda, a su propio ritmo y criterio, ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. En este sentido, esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. Se valora a sí mismo. Es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica. Tiene sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo. Autorregula sus emociones. Significa que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones a fin de poder expresarlas de manera adecuada según el contexto, los patrones culturales diversos y las consecuencias que éstas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le permite regular su comportamiento en favor de su bienestar y el de los demás. Reflexiona y argumenta éticamente. Significa que el estudiante analice situaciones cotidianas para identificar los valores que están presentes en ellas y asumir una posición sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. Implica también tomar conciencia de las propias decisiones y acciones, a partir de reflexionar sobre si éstas responden a los principios éticos asumidos y cómo los resultados, consecuencia, influyen en sí mismos y en los demás. Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal, su identidad sexual y de género, y mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre mujer y hombre, así como relaciones afectivas armoniosas, libres de violencia. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales o reproductivos. La competencia construye su identidad, tiene como capacidades, se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Ahora vamos a conocer sus desempeños desde el primer ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Desde los 0 a los 2 años. Durante los 9 meses, diferencia su cuerpo del cuerpo del adulto, que lo cuida y reconoce su nombre cuando lo llaman. Lo manifiesta a través del tono, acciones y gestos, ya sea mediante sonrisas o miradas. Por ejemplo, en el momento de cambio de ropa, brinda su mano para colocarle el polo o su pie para que le pongan su pantalón. También toma la iniciativa en actividades cotidianas como explorar espacios cercanos y jugar con su cuerpo o con objetos pequeños desde sus intereses y sus posibilidades motrices. Colabora con agrado e iniciativa en los momentos de cuidado, higiene,
alimentación y cambio de ropa. Lo manifiesta con acciones, gestos y movimientos frente a un adulto que lo atiende con respeto y afecto. Muestran comodidad al estar en compañía del adulto significativo. Tenemos otro ejemplo. El niño mueve el cuerpo, escucha a la mamá decirle que le va a cambiar el pañal y levanta ligeramente los piecitos al momento del cambio del pañal. Expresa sus emociones de forma espontánea y reacciona ante las expresiones emocionales que percibe de otros a través de gestos, sonrisas, miradas, llantos o movimientos corporales. Por ejemplo, sonríe cuando su mamá se le acerca o cuando el docente le recibe en la cuna. Ahora vamos a conocer durante los 18 meses. Reconoce sus intereses, necesidades y las sensaciones que percibe de su cuerpo y las manifiesta a través de acciones, gestos o movimientos. Desde su iniciativa se aleja de su adulto significativo para explorar nuevos ambientes y retorna de manera espontánea. Voltea, mira o camina cuando lo llaman por su nombre y reconoce a los miembros más cercanos de su familia. Toma la iniciativa para desplazarse de un espacio a otro y realiza actividades cotidianas de exploración y juego desde sus intereses y sus posibilidades motrices. Participa con agrado e iniciativa en acciones de su cuidado cuando el adulto significativo le solicita de forma amable. Muestra comodidad al estar en compañía de su adulto significativo y de otras personas cercanas a él. Lo manifiesta acercándose a ellos, les sonríe, les dice algunas palabras, juega cerca de ellos. Por ejemplo, cuando el niño ve que se acerca una persona a saludarlo, entonces regresa donde su madre. Al ver que su madre conversa con esta persona y es alguien conocido, se pone a jugar nuevamente. Expresa sus emociones y reacciona ante las expresiones emocionales de otros a través de risas, llantos, gestos o movimientos corporales. Busca consuelo y atención del adulto significativo para sentirse seguro y contenido frente a una emoción. Con acompañamiento del adulto, tolera tiempos cortos de espera y maneja la frustración de algunos deseos, excepto cuando se trata de sus necesidades, tal y como es la alimentación, el aseo y el sueño. Ahora vamos a conocer de los 24 meses. Reconoce sus intereses, necesidades y las sensaciones que percibe de su cuerpo, las diferencias de las de los otros a través de palabras, acciones, gestos o movimientos. Hace algunas cosas por sí solo, se aleja del adulto por periodos más largos y retorna de manera espontánea. Se siente cómodo en compañía de su familia y la reconoce. Por ejemplo, cuando el niño va a comer, toma su cuchara y comunica al adulto con gestos o palabras. Yo solo. Y comienza a hacerlo. Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas de exploración y juego desde sus intereses y sus posibilidades motrices. Participa con agrado e iniciativa en acciones de su cuidado cuando el adulto cuidador las realiza de forma amable y respetuosa. Muestra comodidad
al estar en compañía de su adulto cuidador, otros niños y de otras personas cercanas a él. Expresa sus emociones y responde a las expresiones emocionales de otros a través de palabras, risas, llantos, gestos o movimientos corporales. Busca consuelo y atención del adulto para sentirse seguro frente a una emoción intensa. Tolera tiempos cortos de espera y maneja la frustración de algunos deseos cuando es anticipado y sostenido por la presencia o la palabra del adulto. Por ejemplo, es capaz de posponer su deseo de jugar con un objeto que está siendo usado por otro niño y jugar con otra cosa mientras espera que su compañero termine de usar lo que él quiera. Bien, ahora vamos a conocer durante los 36 meses. Reconoce sus necesidades, sensaciones e intereses, las diferencia de las de los otros a través de palabras, acciones, gestos o movimientos. Hace algunas cosas por sí solo y hace valer sus decisiones. Se siente parte de su familia, reconoce sus miembros y a otras personas conocidas. Por ejemplo, el niño elige entre alternativas de ropa lo que se quiere poner y participa en el cambio de su ropa. Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas de juego y algunas acciones de cuidado personal, de acuerdo con sus intereses y posibilidades motrices. Muestra alegría y orgullo por hacerlo. Solicita la ayuda del adulto cuando lo necesita. Por ejemplo, el niño saca de su mochila su casaca y su gorra y se la pone solo cuando la madre le dice que hay que abrigarse porque fuera está lloviendo. Expresa sus emociones a través de gestos, movimientos corporales o palabras y reconoce algunas emociones en los demás cuando el adulto se la menciona. Por ejemplo, cuando ve a uno de sus compañeros llorando, se acerca y lo acaricia para consolarlo. Busca consuelo y atención del adulto para sentirse seguro y regular una emoción intensa. Tolera la espera de tiempos cortos y maneja la frustración de algunos deseos. Por ejemplo, espera su turno para lavarse las manos después o antes de una actividad. Muy bien, ahora vamos a conocer la competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Sus capacidades: interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, participa en acciones que promueven el bienestar común. Muy bien, para ser sinceros, vamos a continuar con los desempeños del primer ciclo, que son desde los 0 a los 2 años. Desde los 9 meses, reconoce al adulto significativo, se siente seguro y protegido, le muestra afecto a través de gestos, movimientos, balbuceos y una postura relajada. Llora o se muestra inseguro ante la presencia de una persona desconocida. Por ejemplo, cuando un bebé está en los brazos de su madre y se le acerca una persona que no conoce, el bebé acerca más su cuerpo y coloca su rostro pegado al cuerpo de su madre. Durante los 18 meses, reconoce al adulto significativo, se siente seguro y protegido en su presencia,
Se relaciona con otros adultos que conoce. Muestra interés en otras personas que se le acercan sin alejarse del adulto que lo cuida. Por ejemplo, cuando llega a la cuna una persona desconocida, los niños la miran y se acercan más al docente. Miran de lejos al extraño, se acercan un poco, pero regresan donde la docente. Durante los 24 meses, interactúa por momentos cortos con otros niños que están en el mismo espacio. Juega junto a ellos, pero no necesariamente con ellos. Reconoce al adulto significativo. En algunos momentos se aleja, sintiéndose seguro, y luego regresa para recibir contención. Durante los 36 meses, interactúa con el adulto significativo. Se aleja sintiéndose seguro y luego regresa para recibir atención. En algunos momentos se relaciona con otros adultos que conoce. Juega con otros niños a partir de sus propios intereses y posibilidades. Colabora en el cuidado y orden de los materiales y espacios que utiliza. Por ejemplo, después de comer una fruta, un niño bota la cáscara en el tacho de la basura. Bien, ahora vamos a conocer la competencia. Construye su identidad. ¿Y cuáles serán sus capacidades? Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones. Bien, ahora vamos a conocer los desempeños durante el segundo ciclo. Esto quiere decir desde los 3 a los 5 años. Durante los 3 años, reconoce sus necesidades, sensaciones, intereses y preferencias. La diferencia de los otros a través de palabras, acciones, gestos o movimientos. Ejemplo, en el momento del juego, un niño busca entre los juguetes uno de su preferencia y escoge un balde. Dice a sus amigos: "Yo quiero este". Se reconoce como miembro de su familia y grupo de aula. Identifica a los integrantes de ambos grupos. Por ejemplo, un niño hace un dibujo de su familia en donde aparece él, su mamá, su papá, su hermanito, su abuelita y su mascota. Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas y juegos desde sus intereses. Realiza acciones de cuidado personal, hábitos de alimentación e higiene. Por ejemplo, cuando la docente les anticipa que ya llegará el momento de la lonchera, la niña avisa que se va a lavar las manos porque va a comer. Expresa sus emociones, utiliza para ello gestos, movimientos corporales y palabras. Identifica sus emociones y las que observa en los demás cuando el adulto las nombra. Por ejemplo, un niño está construyendo una torre, pero al querer hacerla muy alta, se le cae varias veces. Tira todo, gruñe, frunce el ceño, lloriquea en señal de fastidio y frustración. Busca a la docente para que lo ayude y lo consuele. Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para sentirse seguro. Tolera algunos tiempos de espera anticipados por el adulto. Por ejemplo, una niña camina hacia su adulto y lo llama al observar la pelea de otros compañeros. Espera que el adulto intervenga. Durante los 4 años, reconoce sus intereses, preferencias y características. Las diferencia de las de los otros a través de palabras o acciones, dentro de su familia o grupo de ella. Se reconoce como miembro de su familia y grupo de aula.
Comparte hechos importantes de su historia familiar. Por ejemplo, una niña cuenta a sus compañeros que ya nació su hermanito. Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de alimentación e higiene de manera autónoma. Explica la importancia de estos hábitos para su salud. Busca realizar con otros algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses. Por ejemplo, el niño se cepilla los dientes luego de tomar la lonchera y explica que con ello evita las caries. Expresa sus emociones, utiliza palabras, gestos y movimientos corporales. Reconoce las emociones en los demás y muestra su simpatía o trata de ayudar. Ejemplo, una niña observa que otro compañero está llorando porque le cayó un pelotazo. Se acerca para darle la mano y consolarlo. Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para sentirse seguro o contenido. Da razón lo que le sucedió. Por ejemplo, el niño va en busca del adulto o le avisa al ser rechazado en el juego por otro compañero. Durante los 5 años, reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades. Las diferencias de las de los otros a través de palabras o acciones. Por ejemplo, durante el juego, una niña dice que no la atraparán, pero ella corre muy rápido. Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana, asumiendo distintos roles sin distinciones de género. Por ejemplo, un niño se ofrece para barrer el piso de su aula después de la lonchera, mientras su compañera mueve las sillas. Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula EIE. Comparte hechos y movimientos importantes de su historia familiar. Por ejemplo, cuenta cómo se conocieron sus padres. Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera autónoma y de razón sobre las decisiones que toma. Se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses. Por ejemplo, el niño propone traer chicha morada en lugar de gaseosa y dice que la chicha es más sana que la gaseosa. Expresa sus emociones, utiliza palabras, gestos y movimientos corporales e identifica las causas que las originan. Reconoce las emociones de los demás y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación. Por ejemplo, el niño dice que está molesto porque en casa le llamaron la atención por no tomar el desayuno. Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere. Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede. Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención. Muy bien, continuando, ahora desarrollaremos la competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Cuáles son sus capacidades? Interactúa en todas las personas. Construye normas y asume acuerdos y leyes. Participa en acciones que promueven en el bienestar común. ¿Y cuáles serán sus desempeños? Muy bien, vamos a conocer los desempeños de
esta competencia que es a través del segundo ciclo, que nos quiere decir desde los 3 a los 5 años. Durante los 3 años se relaciona con adultos y niños de su entorno en diferentes actividades del aula y juega en pequeños grupos. Por ejemplo, un niño le propone jugar con bloques a otros niños. Construyen de manera conjunta una torre. Participa en actividades grupales poniendo en práctica las normas de convivencia y los límites que conoce. Colabora en el cuidado del uso de recursos materiales y espacios compartidos. Durante los 4 años, se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se integra en actividades grupales del aula. Propone ideas de juego y las normas del mismo. Sigue las reglas de los demás de acuerdo con sus intereses. Por ejemplo, un niño propone a sus amigos jugar matagente, con lo que el grupo está de acuerdo y les dice que no vale agarrar la pelota con la mano. Realiza actividades cotidianas con sus compañeros y se interesa por conocer sus costumbres, así como los lugares de los que proceden. Realiza preguntas acerca de lo que le llamó la atención. Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto y el bienestar de todos, en situaciones que lo afectan o incomodan a él o a alguno de sus compañeros. Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las normas de convivencia asumidos. Colabora en actividades colectivas orientadas al cuidado de los recursos materiales y espacios compartidos. Durante los 5 años, se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se integra en actividades grupales del aula. Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas del mismo. Realiza actividades cotidianas con sus compañeros y se interesa por compartir las costumbres de su familia y conocer los lugares de donde proceden. Muestra interés por conocer las costumbres de las familias de sus compañeros. Realiza preguntas para obtener más información. Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos, considerando las situaciones que afectan o incomodan a todo el grupo. Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo con las normas de convivencia asumidos. Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, limpieza y bienestar de todos. Propone y colabora en actividades colectivas en el nivel de aula EIE, orientadas al cuidado de recursos materiales y espacios compartidos. Condiciones que favorecen el desarrollo de las competencias relacionadas con el área de personal social. Construye su identidad. Organizar sectores con diversos materiales que promuevan el juego simbólico y la representación de sus vivencias. Carros, muñecas, cajas, telas, etc. durante el segundo ciclo. Acompañar a los niños en su progresiva autonomía y la adquisición de hábitos de higiene, lavado de manos, higiene bucal, uso de servicios higiénicos y alimentación saludable, nutritiva y responsable con el ambiente que promueven un estilo de vida saludable y sostenible.
Considerar provisiones básicas en los servicios educativos como papel higiénico, jabón líquido, papel toalla y provisiones personales de higiene provistos por la familia, como cepillo de dientes, las cuales deben estar en óptimas condiciones y al alcance de los niños. Acompañar al niño en el proceso de regular sus emociones, dándole consuelo cuando lo solicita, poniendo palabras a su emoción o para entender algunas emociones de sus compañeros, como miedo, tristeza, enojo o alegría. Reconocer y acompañar las características particulares de cada niño, transmitiéndole una imagen positiva de sí mismo. Por ejemplo, en un aula de niños de 5 años, cuando la docente observa que un niño logra realizar lo que estaba intentando, le dice sonriendo: veo que lo has intentado muchas veces y al fin te salió. ¿Te gusta cómo quedó? Acompañar a los niños a reconocer sus propios logros, reafirmándolos en las acciones que realiza. Así, no dependerá del juicio del adulto o estímulos externos, como el uso de autoadhesivos o sellos. Por ejemplo, en un aula de niños de 4 años, cuando uno de ellos culmina una construcción, la docente dice: ¿ya lo terminaste? ¿Qué nombre le pondrás? Veo que has hecho una torre muy alta. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Promover el conocimiento de las características, costumbres, formas de vida propias y de sus compañeros. Promover la toma de decisiones de los compañeros a partir de las oportunidades que se le brinden. Realizar acciones por propia iniciativa. Elegir determinado material para jugar. Escoger a qué jugar, con qué jugar, con quién jugar y dónde jugar. Promover la construcción de acuerdos y normas que favorecen una convivencia respetuosa entre los niños y en relación a su espacio y el ambiente. Mantener los límites claros y consistentes en el tiempo, sin cambiar de opinión de un día a otro o dependiendo de tu estado de ánimo, para que los niños puedan sentirse seguros y acompañados al realizar sus actividades. Acompañar a los niños en la resolución de conflictos, escuchándolos, mostrando serenidad, ayudándolos a reflexionar sobre lo ocurrido y encontrando alternativas de solución. Muy bien, ahora vamos a conocer las conclusiones. Primera, trabajar estas dos competencias con nuestros niños es muy importante, ya que los ayudará a una realización plena de sí mismos en una sociedad. Desarrollaremos en ellos principios morales con los cuales podrán convivir con los demás armónicamente. Y nos dice una de nuestras competencias: aprenderá a convivir con los demás y buscará el bien común. Segunda, desarrollar estas competencias con nuestros niños nos ayudará a construir su propia identidad, lo cual hará que el niño se valore a sí mismo. También pueda autorregular sus emociones. Tercera, en estas competencias, la convivencia genera oportunidades para un crecimiento personal del niño y tenga una convivencia armónica en su contexto social. Bien, esto es todo en cuanto a nuestra exposición. Profesora,
compañeras y compañeros, espero que haya sido de sumo agrado y provecho. Muchas gracias.